¿Qué nombre es el título de el mensaje del tercer ángel? Pero no es el mensaje del tercer ángel, sino el mensaje del primer ángel, el que vamos a ver esta mañana. Ahí hubo un pequeño errorcito, ¿verdad? Va a ser el mensaje del primer ángel, aunque dentro del contexto del mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14, uno va en continuidad del otro, ¿verdad? Pero es mucha información, así que hoy solamente vamos a enfocarnos en el mensaje del primer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Dios siempre ha llamado, siempre ha enviado un mensaje a sus hijos a lo largo de la historia. Siempre Dios ha amonestado. Y tristemente nos damos cuenta cómo muchas veces los seres humanos ignoramos el mensaje de Dios. Dios a la generación antediluviana les envió un mensaje también, al mismo que a nosotros en nuestra generación nos envía también un mensaje. Desde el mismo comienzo, cuando entró el pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios mismo les enseñó que había un camino, que había una forma de regresar a ese Edén que habían perdido. Así que Dios siempre llama, siempre invita, siempre amonesta. Y Dios ama tanto al ser humano que precisamente por eso envía estos mensajes. Los invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer el verso 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sus hijos seamos salvos. Él no quiere que nos perdamos, que perezcamos. Él quiere que nos arrepintamos y que vengamos a Él. Nuevamente, unos libros atrás, el libro Primera Carta de Timoteo, el capítulo 2. Primera Carta a Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Entonces, si según los textos que acabamos de leer, Dios quiere que vivamos, que no muramos, entonces ¿por qué muchos habrán de perecer? ¿Por qué creen ustedes que muchos se van a perder? Si el deseo de Dios es que todos seamos salvos, ¿por qué muchos se van a perder, hermanos? ¿Acaso Dios no tiene poder para salvar? ¿Tiene Dios poder para salvarnos? Amén. ¿Y entonces por qué muchos no nos vamos a salvar? Si Dios tiene poder, ¿por qué muchos no nos vamos a salvar? Porque no salva fuerzas. Amén. Porque hay una cosa que Dios, con todo su poder y toda su deidad, no puede hacer, y es forzar a la gente. Dios respeta el libre albedrío.
Dios respeta la decisión de sus hijos. Y si uno de sus hijos dice no, yo no quiero escucharte, con el dolor en su corazón, Él dejará que Él perezca. Sin embargo, no es lo que Él desea. Pero Dios en cada momento de la historia ha enviado el mensaje a través de sus siervos, los profetas. Dios ha amonestado a los seres humanos. Aún en este tiempo, Dios envía a sus mensajeros, a los ángeles. Dios siempre utiliza a seres humanos para enviar el mensaje. Y nosotros somos esos ángeles que Dios utiliza para impartir el mensaje. Dios envía en este tiempo su último mensaje. Un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, pero al mismo tiempo un mensaje fuerte, muy fuerte. Porque ha llegado el momento cuando Dios también va a decir basta, basta a la degradación del ser humano, basta a tanto pecado. Así como Dios dijo basta en la generación antediluviana, el libro de Génesis, el capítulo 6, verso 5, dice que la maldad del hombre era tanta que Dios dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y mandó el diluvio. De la misma manera, en las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, la maldad también llegó a la cúspide, llegó al colmo. Y Dios dijo basta. Y los destruyó a través del fuego. De la misma manera, nuestros pecados también están llegando, o ya llegaron, o están llegando a rebasar la copa de la ira de Dios. Y Dios va a decir basta a nuestra generación. Y como dije, ¿verdad? Esta generación ha recibido llamado tras llamado, amonestación tras amonestación, señales en la naturaleza que nos indican que la venida de Cristo está a la puerta. Terremotos, tsunamis, pestes, miserias, hambres, peleas, guerras, señales que nos dicen que Cristo está a la puerta. Pero en la mente del ser humano se ha cegado, se ha cerrado en su duro corazón y en su vana manera de vivir, en su necio raciocinio. Pero hasta esto estaba predicho, hermanos. Miren, volvamos a la epístola de Pedro, la que leímos, segunda de Pedro. Hasta esto estaba predicho, y miren cómo dice la palabra de Dios. Vamos a leer del verso 1, y dice de la siguiente manera. Los que tengan Biblia pueden seguirme con la Biblia. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ambas son para estimular vuestro limpio entendimiento, para que recordéis las palabras dichas en el pasado por los santos profetas, y el mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed que en los últimos días vendrán, ¿qué dice? Burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos, concupiscencias. Yo recuerdo antes de ser cristiano, cuando alguien me decía que el mundo se iba a acabar y que todo esto iba a ser destruido, yo me reía. En serio, yo me reía. Cuando mi compañero y socio de trabajo con el que realizo las actividades todos los días, él en el trabajo me predicaba
Y yo en mi necedad, yo le decía burlándome, cuéntame una historia de la Biblia. Porque él venía y me contaba, no, que vino David pequeñito y peleó contra grandote y con una onda y lo mató. Y yo me reía, y me burlaba, está loco. ¿Qué cosa está diciendo? Y todos los días era la misma. Yo le preguntaba que me contara una historia, no para conocer de la Biblia, sino para burlarme de lo que él me contaba. Y el mundo está así. Inclusive dentro de nuestras filas, mucha gente no cree que Cristo viene. Y dirán, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. Sí, siempre se ha dicho lo mismo. Que Cristo viene, que Cristo viene. ¿Y dónde está? Ya nuestros ancestros han dormido. ¿Y Cristo no ha venido? Y nuestra mentalidad es la misma. Inclusive dentro de nuestra iglesia se quitó la creencia, una de nuestras creencias fundamentales, de la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el Congreso General de las Asociaciones Generales que fue en Texas, si no mal recuerdo. Dentro de nuestras filas, la gente no cree que realmente Cristo viene en gloria. Versículo que sigue. Pero ellos, versículo 5, intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Por eso el mundo de ese entonces pereció anegado en agua. Inclusive hay quienes no creen en el diluvio. Inclusive, aun cuando la misma naturaleza da testimonio de que hubo un diluvio y este mundo fue anegado en agua. Dios ama a sus hijos y los amonesta a través de un llamado. Pero llega un momento en que Dios dice hasta aquí, no más. Y sucede lo que sucede. Y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra. Guardados, ¿para qué dice? Para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Tan ciertamente como Dios destruyó alguna vez a las generaciones anteriores, de la misma manera Dios destruirá a esta generación. Dice el texto que los cielos están reservados por la misma palabra para el día del juicio, para el fuego y la destrucción de los impíos. Oh, Dios nos quiere, sí nos quiere. No hay duda de que Dios es un Dios de amor. Pero también la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Y a su tiempo, Él limpiará la maldad de este mundo. Nos guste o no nos guste, lo querramos o no lo querramos, estemos preparados o no. Más vale que estemos preparados para que no tengamos que sufrir esto. Yo recuerdo cuando me quemo un dedo en la estufa, el dolor es insoportable, una quemadita. ¿Ahora ser fundidos en fuego? No creo que sea sencillo, no lo quiero experimentar. Dios nos libre. En el diluvio todo fue destruido en agua y Dios lo destruyó así porque era la forma como se conocía en ese entonces, ¿verdad? Todo, dice la palabra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por eso Dios destruyó el mundo de ese entonces anegado en agua. Pero ahora dice la Biblia
que cómo será la destrucción. En fuego. Y la gente no cree esto. La gente dice, no, pero ¿cómo, mis hermanos? Dios es demasiado bueno. Dios es amor. ¿Cómo es posible que Él nos destruya, que destruya la creación que Él hizo? No, Dios no hace eso. Dios es muy bueno. ¿No dice la Biblia que Dios es amor? ¿Cómo es que nos va a destruir si Él es amor? ¿Cómo? Déjenme decirles, hermanos, realmente Dios no desea destruirnos. Él no quiere, no lo leímos en los versículos atrás de 2 de Pedro y Timoteo, que Él lo que desea para nosotros es la salvación, que Él quiere que vengamos al conocimiento de la verdad y que seamos salvos. Ese es el deseo de Dios. Pero cuando un hombre se niega, se cierra y no quiere escuchar más, cuando el hombre dice, todo esto son puras, Dios dice, ¿qué más puedo hacer por él? He agotado todos los recursos, he hecho todo lo que está en mi mente y en mi corazón para salvarlo, pero él no quiere salvarse. ¿Qué más puedo hacer por él? Los invito otra vez a abrir la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 33. Ezequiel, el capítulo 33, mis hermanos. Versículo 10. Dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo de Adán, di a la casa de Israel: Vosotros habéis dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Señor, si tú quieres que seamos salvos, si tú quieres que no muramos, que no nos perdamos, pero somos pecadores, nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros, ¿cómo es pues que viviremos? ¿Cómo seremos salvos si todos somos pecadores? Tú dices que quieres que seamos salvos, pero ¿cómo vamos a salvarnos si todos somos pecadores? Diles, versículo que sigue: Así dice Dios el Señor, vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Se dan cuenta, hermanos, el corazón de Dios suplicando, clamándole a sus hijos que no tienen que morir, que se vuelvan de sus malos caminos? Pero ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando, aunque Dios quiera y Dios anhele nuestra salvación y se lamente grandemente, nosotros simplemente querramos seguir en nuestras propias concupiscencias? Porque hay que aceptarlo, todos tenemos nuestras cositas y yo no soy la excepción. Yo lucho todos los días y le pido al Señor: Señor, ayúdame, dame la victoria ante el pecado. Porque humanamente no lo puedo conseguir, no lo he podido conseguir. Y suplico a Dios un milagro en mi vida, para que me dé la victoria, para que finalmente pueda yo vencer las luchas que tengo en mi vida personal. Dios llama, Dios amonesta, Dios invita, pero no puede obligar. Dios no va por encima de tu voluntad. Dios no te fuerza. Aquí el que fuerza es otro, el que obliga es otro, pero Dios no. Dios es un caballero y respeta a sus criaturas y respeta su decisión y su voluntad. Amén. Porque Él ama a las personas que Él creó. Y para que una sola persona sea salva,
Se necesita que esta persona acepte el mensaje de Dios y se vuelva a Él. En esta última generación, Dios nos envía un mensaje solemne, hermanos, fuerte, duro, pero es un mensaje de amor, de misericordia. Es un llamado. Dios sabe la clase de mensaje que se necesita en este tiempo para que el mundo sea sacudido, para que la gente finalmente entienda la urgencia y la necesidad de este mensaje. Es el último llamado de Dios al mundo, a esta generación, para venir a sus pies. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, y gracias a nuestra hermana Sarita por haber leído el texto bíblico. Apocalipsis 14, 6, como les dije, este es el mensaje del primer ángel. Y son mensajes que cuando uno los estudia, uno puede estar horas y horas y horas meditando en ellos. Por eso que solamente vamos a ver este mensaje. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué tenía este ángel? ¿El evangelio qué? Eterno. ¿Y a quién tenía que ser predicado este mensaje? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, versículo 7, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Según lo que leímos en 1 de Pedro, hace rato decía que el juicio vendría. Dios traerá toda obra a juicio. Pero aquí está diciendo que el juicio ya llegó. Y ese ya llegó es, ¿ya llegó o está por llegar? Ya llegó. ¿Qué significa ya llegó? ¿Y por qué si ya llegó el juicio, por qué seguimos en lo que seguimos nosotros? ¿Por qué si el juicio ya está, por qué nosotros no queremos entender? Pruebas, dice nuestro hermanito. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje, hermanos, del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Y por qué debemos temer a Dios y darle gloria? Porque el juicio está aquí. Porque el juicio ha llegado. Y porque Él es el único que merece adoración. Pero luego dice, ¿verdad?, que es precisamente porque el juicio está. ¿Y cómo es la etapa esta del juicio? Dice la Biblia que Dios viene a juzgar a vivos y muertos. Pero el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, los invito, Apocalipsis, capítulo 22. Ahorita regresamos al capítulo 14. Vamos a ver las palabras más solemnes que jamás se han pronunciado en esta tierra. Son las palabras más duras. Dice de la siguiente manera. Apocalipsis, capítulo 22, versos 11 y 12. Dice de la siguiente manera: el que es injusto, siga siendo injusto, y el sucio, siga ensuciándose. El que es justo,
siga siendo justo y el santo siga santificándose. Yo vengo pronto y mi galardón traigo conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Si Cristo pronuncia estas palabras antes de Él venir en gloria en las nubes del cielo, el que es inmundo siga siendo inmundo y el que es santo siga siendo santo, quiere decir que cuando Él viene en las nubes de los cielos, Él viene a ejecutar juicio, pero viene a ejecutarlo, no viene a juzgarnos. Él viene a dar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que la decisión de recibir la recompensa o el castigo se hizo ¿cuándo? Antes de que Él venga en las nubes de los cielos. Por eso cuando la corriente de este mundo te dice, no te preocupes, todo está bien, todos somos pecadores y habremos de permanecer en esa condición hasta que Cristo venga, porque cuando Él venga, Él nos va a transformar. Él pulsará ese botón mágico y dirá, ¡pum!, ya no pecas más. De pecador a no pecador. No, mis hermanos, aquí el texto es claro. Y dice, el que es justo, siga siendo justo. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Y eso es proclamado antes de que Él venga. Porque el texto que sigue dice, he aquí yo vengo pronto. Quiere decir que no ha venido. Y traigo mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea, ¿qué? Sus obras. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto, mis hermanos? ¿Cuándo tenemos que cambiar? ¿Esperar hasta que Él venga? ¿O hacerlo ahora? Ayer. La Biblia dice, hermanos, los invito a leerlo. Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, hermanos, el capítulo 15. Vamos a leer el verso 51 y el 52. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿De qué transformación está hablando esta declaración? No de pecador a no pecador, sino de mortal a no mortal. De tener una tendencia pecaminosa a ya no tenerla, pero no de pecador a no pecador. Sí es cierto que seremos transformados, pero no quiere decir que seguiremos pecando hasta que Él venga, sino que será revestido esto mortal de inmortalidad, para que juntos con los justos que resuciten, seamos trasladados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Quién lo quiere leer? 16 y 17. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo este texto, hermanos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados.
y nos uniremos con los que resucitan para ser trasladados al cielo y encontrarnos con el Señor en el aire y así estar con Él por el resto de la eternidad. Amén. Pero la decisión de quién se va a ir con Dios y quién será destruido por el resplandor de su venida se hizo antes de que Él venga. Así que si nosotros somos transformados y somos trasladados con Él al cielo, quiere decir que nuestra decisión fue buena, a su tiempo. Y si nosotros somos destruidos por el resplandor de su venida, ¿qué es lo que quiere decir? Que de igual manera nuestra decisión, ¿cuál fue? Mala, ¿verdad? Por eso estaremos siendo destruidos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque nosotros tenemos que decidir antes de que Él venga. No esperemos hasta que Él venga. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que podemos salvarnos, hermanos. No mañana, porque mañana no sabemos. A lo mejor al rato saliendo de aquí nos atropella alguien y ya no vivimos. Y nuestra oportunidad se perdió para siempre. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Y vamos a hacer una comparación, hermanos. Cuando el mundo fue destruido por el diluvio, la puerta de la misericordia se cerró antes de que viniera el castigo final, que viniera finalmente el diluvio. De la misma manera, en este tiempo la puerta de salvación se va a cerrar antes de que Él venga. Se dice que ahorita estamos en el tiempo de gracia. ¿Hasta dónde se va a prolongar? No lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero cuando llegue el tiempo, la puerta se va a cerrar. Y hay de nosotros, si no hemos hecho algún cambio en nuestra vida. El Señor dice en San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, verso 37. San Mateo, capítulo 24, verso 37. Dice de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos dice ahí? A todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Hasta qué día dice ahí? Hasta el día que Noé entró en el arca. La gente antediluviana decía: no, tranquilo, no pasa nada. Aún cuando el arca se cerró, aún ahí no creían. ¿Y cuándo creyeron? Hasta que vino la destrucción. Pero mientras Noé predicaba, al paso que iba predicando, él iba construyendo el arca, porque él había creído lo que Dios le había dicho, que él iba a destruir a la raza humana. Y Noé también les dijo, ¿verdad? Dios no solo va a tratar de salvar al mundo, ¿verdad? A los que quieran. Él va a traer la destrucción para los impíos, pero va a tratar de al mismo tiempo salvar a los que quieran ser salvos. Pero también quiere salvar a los animales. Y todo aquel que quiere ser salvo, obvio, tiene que aceptar y tiene que venir al arca y entrar también para ser salvo. De otra manera, no hay salvación. Pero ¿qué era lo que decían estas personas? Porque siempre leímos, ¿no?, atrás en lo que decía la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, que decía que vendrán, ¿qué? Burladores. Y en ese tiempo había burladores y decían: este viejo está loco. ¿Cómo es que, para empezar, cómo va a destruir Dios el mundo con un diluvio si nunca había llovido? Nunca había llovido. La Biblia dice que la tierra se regaba con un vapor que subía de la tierra.
O sea, lo que Noé decía era ilógico, era loco, era un loco. Ahora, ellos también decían, razonaban en su necio parecer y decían, ¿cómo? Noé va a ir por los montes, por la selva, y va a cazar a los leones, a los tigres, a los elefantes, y los va a traer al arca. ¿Cómo los va a traer? Si al momento que los quiera cazar se lo van a comer los leones. ¿Cómo Noé va a echar una red en el cielo para cazar a las aves y traerlas? Pero un día sucedió algo inexplicable. Yo diría que maravilla tener la oportunidad de ver eso. Como los animales solitos, como si una mano invisible los guiara. Venían bajando de la montaña, venían saliendo de la selva, en perfecto orden, de dos en dos. Y venían y se metían en el agua. Impresionante. Tanto que a muchos les ha de haber dado miedo, terror de qué está pasando, quién nos está trayendo. Pero aún así, a pesar de que a muchos tal vez les dio miedo y reconsideraron su pensamiento, aún así los burladores, no se preocupen. ¿Que no ven que el viejo Noé tiene poderes? Hipnotiza a los animales y por el poder del hipnotismo los está trayendo. No se alarmen, él es el que está haciendo toda la bambarra. Él es el que está haciendo la magia. Y los que habían considerado su pensar de entrar al arca dijeron, bueno, pues puede ser que tenga razón. Así es de que vamos a esperarnos a ver qué pasa. Las aves vinieron y entraron al arca. Y después decían, bueno, ya los animales están ahí. Noé y su familia decidieron aprovechar ese momento, ¿verdad?, para hacer el último llamado, la última invitación. Y nadie aceptó. Y decían, espérense, a ver, vamos a ver ahorita qué va a hacer el viejo Noé. La Biblia dice que la barca era grande, inmensa. La puerta también era gigantesca. Ni Noé ni sus hijos la hubieran podido levantar para ponerla porque era grande, muy pesada. Y ellos decían, a ver qué va a hacer ahora. ¿Cómo la va a cerrar? Y desde adentro, ¿cómo la va a jalar así? Y la va a poner en su lugar. Vamos a ver qué pasa. Y nuevamente, ¿verdad? Otro milagro. La Biblia dice que el mismo Dios, en el capítulo 7, dice que el mismo Dios cerró la puerta. Pero hermanos, lo triste es de que ni siquiera viendo milagros, ni siquiera viendo lo sobrenatural, la gente no cambia. No es posible que cambiemos a la hora de la hora. Nadie cambia al último. Si nosotros creemos que efectivamente vamos a cambiar cuando Dios venga, estamos perdidos, hermanos. Eso no va a suceder. Porque nadie cambia a la última hora. Ni viendo milagros, ni viendo cosas sobrenaturales. Cambiamos. ¿Qué pasa ahorita? Viene un terremoto, un tsunami, y nos da miedito, ¿verdad? Y acudimos a Dios. Si no vamos a la iglesia de mínimo, nos arrodillamos y Dios mío, mira lo que está pasando. Pero pasan los días, se nos olvida y otra vez regresamos a lo mismo. Porque nuestro corazón es malo desde nuestra juventud. La gente no cree de verdad que el mundo está llegando a su fin. La gente siempre dice lo mismo. No, sí, desde tiempo ya siguen diciendo que Cristo viene y que Cristo viene. Y nunca viene. Nunca viene. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando vieron que se cerró la puerta, cuando la gente dijo, híjole, y si ahora queremos entrar, ¿cómo vamos a entrar? ¿Quién la va a abrir? ¿Quién la cerró? ¿Cómo vamos a entrar? Pero los burladores nuevamente dicen, no se preocupen, el viejo Noé
con su poder, el poder de su mente. Él conoce la levitación, Él hizo que la puerta se levantara. Porque siempre hay excusas, hermano. Siempre tenemos una excusa para no creer. Siempre decimos, no, está pasando esto por esto. Y siempre le buscamos una excusa. Para no creer. ¿Y por qué contamos esta historia, hermano? Santidiluvianos? Porque la Biblia dice que lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. La gente no cree que realmente este mundo se está acabando. Y no cree que estamos en el tiempo del juicio. Cuando las palabras se pronuncian, el que es justo siga siendo justo, y el que es impío siga siendo impío, lo que sigue es la venida del Señor. Y será tarde ya para nosotros. Si estamos esperando que esas palabras de Apocalipsis 22 se pronuncien, estamos fritos, mis hermanos. Porque de ahí para allá ya no hay cambio. El que es, y el que no es, no es. El que entró, entró. El que se quedó afuera, se quedó afuera para siempre. Ya no hay vuelta de hoja. Por eso, si habremos de cambiar, tenemos que hacerlo ahora, hermanos. Porque Él, cuando viene, Él ya viene con su recompensa. Él viene a dar a cada uno según sea su obra. Él viene a recompensar a sus hijos, a los justos, a los que creyeron en Él. Y la Biblia dice que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero viene a ejecutar el juicio. No viene a juzgar cada caso, sino viene a dar sentencia de lo que previamente en el juicio que se está llevando ahorita se está determinando. Porque el juicio empezó en 1844. Ahí empezó el juicio. Y tristemente, hermanos, fíjense, antes yo pensaba que el juicio sería, ¿cuántos no han vivido en este planeta? De aquí a que me toque a mí, todavía falta, todavía tengo tiempo. Pero no. Dice que es menester que el juicio comience, ¿dónde? En la casa de Dios. Y si comenzar en la casa de Dios, hay de aquellos que no son de la casa de Dios. Quiere decir que mi caso puede ya estar pasando en el juicio, porque después del juicio de los muertos viene el juicio de los vivos. Y no sabemos si nuestro nombre está siendo traído ante el juicio en este momento. La Corte Suprema del Universo está en sesión, mis hermanos, en este momento. Y de nuestra decisión depende si vamos a salir bien librados de ese juicio. ¿Cuál es la recomendación de la palabra de Dios? Dice la Biblia, ¿verdad? Porque abogado tenemos. Si estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, ¿qué? El justo. Y qué bonito es ponerse de acuerdo con el abogado. ¿Saben por qué? Porque el abogado que hoy se ofrece para defenderte en la corte es también el juez. ¿Qué es lo que dije? Que es también el juez. ¿No me crees? Léelo. Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, el capítulo 5, versos 22, 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio, ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. ¿Es Cristo el juez? Y si Cristo es el juez y es el abogado, la tenemos hecha. No hay de qué preocuparse. Porque en un juicio, aunque el abogado te esté defendiendo, si la prueba de tu culpabilidad es de que eres culpable, aunque el abogado te esté defendiendo, el juez dictamina sentencia y no hay más que hacer. Pero si tanto el abogado como el juez están de tu lado, ¿qué debemos de temer? La tenemos hecha. Estamos bien. He de ahí que tenemos nosotros ahorita que ponernos de acuerdo con el abogado. Tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que estar de acuerdo con él para que el día del juicio nosotros estemos tranquilitos sabiendo que estamos bien, que no pasará nada malo. El mensaje del primer ángel nos llama, hermanos, a temer a Dios. En esta época en donde ya no hay temor de Dios, la gente ya no le teme a Dios. La gente peca deliberadamente, sin temor a las consecuencias. La gente deshonra a Dios en sus vidas, en sus cuerpos. Lo que decía la lección esta mañana, ¿qué decía, no? Usted misma lo estaba diciendo, hermanita, ¿no? Que la depravación y todo eso, el internet, la televisión, la misma sociedad. El mundo no cree realmente que el mundo está llegando a su fin. ¿De qué manera el mundo rechaza a Dios? ¿Qué es lo que le enseñan a nuestros hijos en la escuela? ¿Que venimos de quién? Del mono. Que somos una transformación que se ha venido dando a través de los años, de una célula inicial que fue cambiando, se fue haciendo una ameba, luego se fue haciendo un pez, luego un reptil, un cuadrúpedo, y luego el cuadrúpedo se paró en dos patas, y luego se hizo un primate, un mono, y finalmente ya somos seres humanos. Hermanos, en 1844 inició el juicio. Y ese mismo año, un filósofo que venía de una familia cristiana, Carlos Darwin, formuló la teoría de la evolución. El mismo año que inició el juicio, el mismo año que Dios mandó este mensaje al mundo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese mismo día Dios fue negado ante el mundo, diciendo que venimos de la casualidad. Que todo inició así, que Dios no existe, que somos producto de la casualidad. Y ese mismo año Dios manda el último mensaje a los habitantes de este planeta. ¿Casualidad? Providencia divina, mis hermanos. El mismo año que se niega a Dios, ese mismo año Dios amonesta al mundo. Volvamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. No se me duerman, hermanos, está muy largo este mensaje, yo lo sé, pero es muy importante. Capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el verso 3 y 4. Ante todo, sabed, hermanos, que en los últimos días vendrán burladores,
que sarcásticos andarán según sus bajos deseos. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. La gente no cree. La gente no cree que viene Cristo Jesús. La gente se burla. Hay otra teoría, que es la teoría del uniformismo, que está basada en las capas geológicas de la Tierra, en la cual dicen, como los creacionistas niegan, si miren, ahí están las capas geológicas, la sedimentación de la Tierra. Si a un poquito así de tierra le tarda tantos años en sedimentarse, y si nosotros vemos todas las capas de la tierra que hay, ¿cuánto tiempo le tarda a la tierra ese proceso? Millones de años. ¿Cómo es que los creacionistas niegan de que todo esto ha sido a través de mucho tiempo? Verso que sigue, verso 5. Pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Ellos niegan voluntariamente que todo fue hecho de Dios. Se envanecen en sus pensamientos y en sus teorías y sacan a Dios del mapa, porque es más fácil vivir una vida sin obediencia que una vida obediente a Dios. Por eso se envanecen en sus raciocinios. La segunda cosa que ignoran es el diluvio. El diluvio fue una catástrofe tremenda, hermanos. Y existe también esa teoría. Y así se llama la teoría del catastrofismo. La cual dice que todas esas capas geológicas no fueron transformadas a través de muchos millones de años, sino que fueron hechas en un instante, en una gran catástrofe. Cuando nosotros vimos los tsunamis que recién pasaron, por ejemplo el de Asia, nosotros vemos que la ola gigantesca del tsunami golpeó islas de Asia y sacó pedazos del mapa que ahorita ya no existen. Los arrancó. Y eso fue un tsunami, que no estoy diciendo que es pequeño, pero cuando lo comparamos con el diluvio, hermanos, el diluvio fue una catástrofe tremenda que transformó el planeta Tierra, dividió los continentes, hizo una destrucción tremenda. ¿Cómo creemos esto nosotros? Cuando creemos lo que la palabra de Dios dice. Cuando dejamos que la palabra de Dios nos guíe. Por eso, hermanos, es importante en este tiempo el mensaje que Dios envía. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén. Es un mensaje duro, pero es un mensaje de misericordia. Y Dios sabe que se necesita este tipo de mensaje en esta generación para que el mundo sea sacudido, hermanos. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de negar a Dios? ¿Cuál es el resultado de sacar a Dios del mapa y de nuestras vidas? Romanos, el capítulo 1. Perdición. Romanos, el capítulo 1, hermanos. Vamos a ir un poquito más rápido, porque el tiempo se nos está yendo. Verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con injusticia. Si hay algo que a Dios le molesta, hermanos, es que existan hombres
que suprimen, quitan, erradican la verdad con la impiedad. Eso le causa a Dios una ira santa. Que los hombres cubran la verdad con la mentira. Verso que sigue. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se los manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. La misma naturaleza nos indica que existió un creador que hizo todas las cosas, que no venimos de la casualidad, que no somos producto de la evolución. Hubo una mente maestra que diseñó, que formuló todo lo que nuestros ojos miran. La misma naturaleza da testimonio de Dios. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en sus vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Qué triste es negar a Dios y meterse en su propio raciocinio. Aquí está, jactándose de ser sabios, se volvieron necios. ¿Cuántas veces nosotros con nuestro propio pensamiento creemos que lo sabemos todo, que somos sabios? Y lejos de ser sabios nos hacemos necios, testarudos. Cambiaron, verso 23, la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí. ¿Cómo un hombre deshonra su propio cuerpo o una mujer? ¿Qué cosa es el lesbianismo o el homosexualismo? Cuando nosotros creemos que descendemos de los animales, nos comportamos como ellos, y para nosotros es normal que ya nuestras relaciones se transversen y dejemos lo natural de Dios por cambiarlo por lo que es en contra de Dios. ¿Quién cree aquí que proviene del mono? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Somos gloria de Dios. Amén. Y por ello tenemos que darle gracias y honrarlo con nuestros cuerpos. Cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios en mentira, y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que el Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Cómo podemos adorar a la criatura antes que Dios? ¿Acaso la criatura es más alta que Dios? Si es creación de Dios. Verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, lo que decimos en el lesbianismo. Y no solo sus mujeres, miren lo que dice. De igual modo, verso 27, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el merecido pago de su extravío. No solo las mujeres, los hombres también. Por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Cuando Dios envió a sus siervos, ¿verdad?, para que sacaran a Lot y a su familia de ahí, ¿qué era lo que querían hacer los habitantes de Sodoma y de Gomorra? Querían a los jóvenes. Querían a los siervos de Dios. ¿Para qué? Para hacer sus actos sucios. Para conocerlos, dice ahí. Así se deprava tanto el ser humano, hermanos. Y
como no quisieron, verso 28, reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados. A pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de, ¿qué dice ahí? De muerte. Dignos de muerte, dice. Ahora, hermanos, ¿qué vamos a hacer con esta generación depravada? ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Dios ha dicho que la hora del juicio ha llegado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cambiaremos nuestra forma de ser, de vivir, de actuar para consagrarnos a una vida santa y pura, que honre a Dios, que glorifique a Él? Cuando estaban en el diluvio, antes de que viniera el diluvio, cuando se cerró la puerta y muchos tuvieron miedo y pensaron, ¿y ahora cómo nos vamos a meter si queremos entrar? Pero los burladores decían, no se preocupen, no pasa nada, ese viejo está loco. ¿Cómo que va a haber un diluvio? Y para suerte de ellos, ¿qué pasó? Pasó un día, ninguna nubecita en el cielo, ninguna lluvia, ningún viento, y empezaron a coger fuerza. Empezaron a decir, ya ven, está loco, no pasa nada. Y pasó otro día y no pasó nada. Y pasó otro día y no pasó nada. Y no estaba dentro. Y su fe fue probada. Porque él mismo había predicado este mensaje, que Dios destruiría a esa generación. Él creyó y no pasó nada. Y su fe fue probada. Afuera pasó otro día más, 4, 5 días, 6 días, y no pasaba nada. La Biblia dice que afuera la gente estaba alborotada, estaba haciendo fiesta. Trajeron sus ídolos de oro, de bronce, de plata y los adoraron. Tenían orgías afuera de la arca y se burlaban a carcajadas de Noé y de su familia. Así estaba el mundo en esa época. Y vino el séptimo día. Y ahí sí cambió la cosa. Ahí sí todos decían, Noé, ábrenos, ahora sí te creemos, queremos entrar. Too late. Ya no había oportunidad. Y de la misma forma en este tiempo, hermanos, si estamos esperando que la puerta se nos cierre, hermanos, tengamos cuidado, porque el día que se cierre, nadie la va a poder abrir. Estamos terminando, hermanos. Vamos a leer el último texto de esta mañana. Hay un camino para la salvación. El Evangelio según San Juan. Léanlo conmigo, hermanos. Es el último texto que vamos a ver esta mañana. El Evangelio según San Juan. Capítulo 3. ¿Quién lo quiere leer? Verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan, 14:3. capítulo 3, verso 3.
San Juan, el capítulo 3 y el verso 3, mis hermanos. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Cuál es el camino a la salvación, mis hermanos? Nacer de nuevo Nacer de nuevo. en Jesús. Pero Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Acaso es posible? ¿Qué respondió Jesús? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? El bautismo, Bautizarse. ¿Qué representa el bautismo? morir y nacer. Muerte y resurrección. La muerte y la resurrección, ¿a qué? Al pecado. Al pecado, al viejo hombre. ¿Cuál otro bautismo falta? del Espíritu. El Espíritu Santo. Santo. ¿Qué es nacer del Espíritu? Porque dice ahí, de cierto te digo que el que no nace de agua y de Espíritu no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros ahorita? La lluvia. La lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? El derramamiento del El Espíritu Santo. Espíritu Santo, la derramación del Espíritu Santo sobre sus hijos. Pero no va a ser derramada a todos aquellos, nomás porque esperan la lluvia tardía. ¿A quién será derramada esta lluvia? Más que esperan al Señor. A los que esperan, con paciencia. Al que es justo y espera La paciencia de los santos. con paciencia. Aquí la paciencia de Al- los santos. Cuando en el Pentecostés, en la lluvia temprana, no fue derramada a los que estaban afuera del aposento alto. Fue derramada a los que estaban ¿dónde? Dentro. Adentro. En este tiempo, ¿quién recibirá la lluvia tardía? ¿El impío? ¿El inmundo? ¿El pecador? El justo. El justo. El justo. Si nosotros, hermanos, queremos ser salvos, tenemos que nacer de nuevo. Y si ya nos hemos bautizado en el agua, pidamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque Amén. mientras nosotros no dejemos de pecar, no recibiremos el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no vamos a poder soportar las pruebas que vienen. Porque es el Espíritu el que nos dará la fuerza, el poder para anunciar este último mensaje que tiene que ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mundo no lo cree. Y si el mundo no lo cree, ¿cómo lo vamos a predicar? Necesitamos del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos dejar de pecar y consagrar nuestras vidas a Dios. Si no lo hemos hecho hasta ahora, hermanos, los invito a que lo hagamos. En el nombre de Cristo Jesús podremos vencer. Vamos a terminar, hermanos, con un himno. Los invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Jesucristo vence.